¿Con qué Argentina nos podemos encontrar el lunes, las primeras horas del lunes, de la mañana hacia el mediodía, hasta que, porque todos especulamos con medidas que se pueden llegar a conocer durante las primeras horas del lunes, pero el mercado va a sobrereaccionar seguro, cualquiera sea el resultado? ¿Qué va a incidir? Sobre eso hay coincidencia en todos los márgenes de que es una situación muy difícil, ¿no?, la que va a afrontar el próximo gobierno, si es este el que continúa, si es la oposición y demás. Hay mucha expectativa sobre el lunes, ¿no? Sobre el lunes, en función de cualquiera sea el resultado, cómo reaccionarán los mercados, que bueno, esta semana obviamente el gobierno tuvo que salir a vender de una forma o de otra casi 2.000 millones de dólares para contener el tipo de cambio. Entonces, el gran interrogante es si eso continuará, si no continuará ese estado. Y después, bueno, obviamente hay que ver si hay una continuidad, si esto termina en balotaje, si hay un mes más o en todo caso de incertidumbre, porque esta prolongación, digamos, hay que ver lo que ocurrió con las PASO, ¿no? Estamos hace mucho tiempo para un país como la Argentina, con una economía tan volátil, en un estado incierto. Entonces esto no puede volver a ocurrir y los candidatos principales, si bien en un primer momento han dado alguna certeza, un acuerdo, algún entendimiento, duró muy poco, con lo cual... Alberto ya dijo que no habla más con Macri. Sí. Exactamente. Digamos, a esta altura, más allá de las cuestiones sectoriales, me parece que si hay algo que tiene que haber es diálogo y un consenso, en todo caso, en cómo afrontar la economía que viene. Que sea uno u otro, digamos, va a ser una situación muy complicada porque la deuda es muy grande y, en todo caso, no hay dólares. María, ¿cómo te imaginas que se van a ir acomodando los distintos actores políticos en medio de esta situación? Porque el tema del diálogo, todos nos llenamos la boca hablando del diálogo, pero después, ¿no?, cuando llega el momento... Ayer leí una nota muy linda de Julio Burman que decía: aprendimos a competir o a definir, ¿no?, quién gobierna a través de la competencia política, pero aprendimos mucho menos a cooperar. Y por la situación de crisis, primero lo único que está esperando es ver a los, digamos, líderes de los dos principales espacios políticos, bueno, que cooperen para sacar el país adelante, pero también nos pone a pensar, creo, esos dos espacios si van a poder mantenerse unidos, algo que facilitaría mucho el diálogo político, ¿no? Porque cuando hay fragmentación, construir consensos, tomar decisiones que tengan un respaldo, a pesar de que sean duras y difíciles, bueno, es muy difícil. Ahora vamos a tener un Congreso seguramente con menos bloques, con mucho menos bloques que lo que estamos acostumbrados, y dos bloques los dos principales bloques van a ser bien potentes si se mantienen unidos. Entonces, eso es un panorama que, si bien la situación económica es crítica y, bueno, genera preocupación en términos de política y de cómo maniobrar, digamos, tomar decisiones de política y el respaldo que hay que tener para tomar las decisiones que hay que tomar para sacarnos de esta situación, bueno, eso sí es auspicioso en la medida en que logren mantener esas coaliciones unidas, ¿no? Ahora, de todos modos, y Eduardo, creo que también querés preguntar en ese sentido, la construcción, digo, porque hay cosas que una vez que el lunes sepamos todos cómo se define la Argentina que viene, ese tiempo de transición hasta el 10 de diciembre, allí va a haber acuerdos con quien quede finalmente como el principal opositor, digo, y va a haber una reconstrucción probablemente, ¿no? Sí, el tema es, obviamente, son dos escenarios completamente distintos, que es difícil hablar de uno sobre otro. Ya hay algunos dirigentes vinculados a Alberto Fernández que te diría que están en el banco de suplentes por si gana Alberto, y ya hay que empezar a hablar de la transición. Y en el gobierno, que es el que hace la apuesta más fuerte, si bien se niegan a hablar de eso, por lo menos hubo un mensaje de que no van a hacer lo que hizo el kirchnerismo previo al cambio de mando en 2015, que fue prácticamente cortar la transición. Y respecto a lo que decía María de la conformación del Congreso, es muy interesante porque aún perdiendo el oficialismo, si saca 35, 36, 37%, va a terminar agrandando, por supuesto, si se mantienen unidos, su bloque en el Congreso, porque hizo una elección de 34 puntos en 2015, pero después se amplió en 2017 y ahora, que renueva lo de hace 4 años, y hace una elección superior a los 34 puntos, va a conformar, si se mantiene unida, una oposición más sólida, con un peronismo que, si se une el kirchnerismo, los pedazos de peronismo, también van a ser
quizá como a la vieja usanza, dos bloques muy fuertes en el Congreso. ¿Vos, Walter, los ves parados así frente a lo que viene ya como los principales referentes de la oposición, digo, al gobierno? Sí, bueno, obviamente hay que esperar qué ocurre porque también el porcentaje que saque el gobierno, digamos, va a incidir mucho no solo en la conformación del Congreso, sino en qué, digamos, en caso de que no continúe, cómo se para la oposición. Pero a mí, vuelvo a lo anterior, vos decías el tema de los consensos, la verdad que a uno le da vergüenza hablar de pacto de la Moncloa porque está tan manoseado, pero ya no por los periodistas, sino por la dirigencia política, ¿no? Sí. Vos fijate lo que pasa. Nos pasa esto y vos fijate lo que pasa en Perú. En Perú el presidente disolvió el Congreso. Imagínate si ocurriera acá, sería un caos total. Sin embargo, la economía, digamos, no se movió. ¿Pero por qué? Porque hay un acuerdo previo donde vos te sentás con el otro y definís qué querés hacer con este país. ¿Qué modelo de país querés? ¿Qué sector protegés? ¿Qué sector no protegés? ¿Qué importás? ¿Qué exportás? Y demás. En función de eso, si vos te ponías de acuerdo en esa cuestión, la política marcha por otro lado. Acá es un gobierno que va hacia un lado, viene otro, va hacia el otro, y afuera, que son, en todo caso siempre hablamos de las inversiones, no tenemos ningún tipo de confianza. ¿Quién va a confiar en alguien que va a la derecha un tiempo, a la izquierda, después al centro, después da una vuelta carnera y sí? No, es impresionante. Entonces, en la medida que nosotros no exijamos lo que los propios candidatos han prometido, vamos a hablar de consensos, vamos a abrir, siempre lo prometen, nunca lo cumplen, que no exijamos eso y esto se va a ir repitiendo de acá a la eternidad, porque es la historia argentina, ¿no?